Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su vida, pues? ¿Qué cosas les ha traído los días? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas, no? Porque la vida suele traer siempre un cargamento que no es homogéneo, ¿verdad? Hay cosas buenas, hay cosas malas, escasamente hay cosas trágicas, escasamente hay cosas fabulosas. Digamos que navegamos más o menos en los mares de una grisura común, ordinaria, con ciertos matices de oscuridad y de brillo. Así me gusta definirlo a mí, gracias a Dios. Y siempre digo también cuando me pasa algo malo, digo aquello de Cormac McCarthy, ¿no? Nunca sabrás de cuántas tragedias te ha salvado tu mala suerte. Pero el ser humano es así, el ser humano es caprichoso, en el fondo la mayoría de nosotros somos como niños, ¿no? Y estamos siempre buscando que la realidad nos complazca en todo lo que nosotros queremos. Por lo menos me pasa a mí así, ¿verdad? Y yo tengo la sensación de que le pasa lo mismo a otros. Hoy precisamente, mientras estaba corriendo, yo traía un dilema interno, existencial, respecto a ciertas cosas que yo hubiera querido haber hecho que no pude hacer. Y entonces empecé a pensar y me empecé a enojar. ¿Y qué haces en esos momentos? Cuando no hay un responsable directo de aquello que salió mal. Cuando tú pusiste todas las fichas sobre la mesa y simple y llanamente las circunstancias no se acomodaron. ¿Qué haces? ¿Agarras una piedra y te la estrellas contra la cara? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué tendrías que hacer eso? No tiene ningún sentido, ¿no? Y reclamas a quien, a Dios, pero ¿cómo? Agitando las manos así hacia el cielo y haciendo un numerito. No, sin embargo, el corajito, la rabia sigue ahí, ¿no? La reacción emocional sigue ahí y va como increciendo. Y yo iba corriendo y iba pensando, y entre más pensaba, más me enojaba, fíjense. Y racionalmente me estaba dando cuenta que aquello era un maldito disparate, que no tenía ni pies ni cabeza. Pero ahí estoy, dale que te pego, ¿no? Dale, 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 dale con las emociones. Es como hurgarte una herida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el ser humano es así, supongo. Yo soy así, al menos. Y me sentí un poco decepcionado de mí, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿sabes qué, Alejandro? Como dices tú, déjate atravesar por estas furias. No opongas resistencia, actúa desde la paz. Porque entre más resistencia ofreces, he comprobado en mi vida que más crece esa indignación, esa rabia, más se amarga tu día, ¿no? Entonces déjate atravesar como un mal día, un día con lluvia, ¿no? Hace unos 6, 7 días, la semana pasada, salí de la universidad y estaba lloviznando así poquito. Yo venía en mi bicicleta. Pues ahí apenas, en cuanto salí, parecía que los grifos celestiales me estaban esperando. Apenas salí. Yo tengo un poncho, ¿no? Que le llaman emergency poncho, que traigo en una alforja de mi bicicleta. Voy bien preparado y me cubre todo, así es como si fuera pues un, un impermeable que me cubre hasta más abajo de las rodillas. Y sí, llegué bastante seco completamente, pero de las rodillas para abajo llegué pues todo empapado, obviamente. Y como uso lentes, pues me tenía que parar para limpiar más o menos, así, para saber por dónde iba, ¿no? Porque es peligroso. ¿Y qué haces? Me empecé a reír. Me empecé a reír porque dije, esto es como una lección así concreta, un ejemplo claro de lo que muchas veces nos pasa en la vida, que nos llueve y nos llovizna, y a veces nos caen rayos y centellas, y no podemos hacer absolutamente nada para evitarlo más que seguir caminando. Pues dejó de llover, yo creo que como a 200 metros de mi casa.
Ya cuando ya era demasiado tarde, pues ya que me cambié de ropa y bueno, me tuve que salir a limpiar ahí mi fiel cabalgadura, ¿no? Fíjense que yo le aplasté a ese botón rojo porque quería leer algunos textos. Sí, leer y comentar. Yo tengo un archivo en el que escribo todas las mañanas de apuntes, con la esperanza que a partir de ahí yo pueda elaborar textos de algún otro tipo. Es como una especie de almácigo, ¿no? O un semillero, pues. Las ideas hay que bajarlas siempre a la página y esta es la forma en la que yo lo hago. Lo voy a comentar, te confieso que no lo he leído. Quiero hacer este ejercicio, este juego, ¿no? Para mí la cámara es juego y solo eso. Un juego compartido contigo. Entonces voy a leerlo y después de que lo lea, pues voy a intercalar comentarios, glosas y a ver qué sale. 1. Esto lo escribí el 19 de septiembre, o sea, hace muy poco, hace que 10 días, ¿no? Las posibilidades para la persona son infinitas, pero se trata de un poder interior, no de una fuerza que opere necesariamente en el mundo de la materia. A ver, empezamos fuerte y enigmáticos. Las personas, digo yo, tenemos posibilidades infinitas, poderes ilimitados, pero son poderes interiores. No se trata de una fuerza que incida en la materia. El poder del individuo radica en su conciencia, en su convicción de reconocerse a sí mismo como una criatura única, indivisible, permanente y sobre todo sedienta de creación. ¿Qué palabra subrayarías tú ahí? Yo tengo mi favorita. La palabra que a mi juicio suma todo eso o resume todo eso, que es la creación, ¿verdad? Somos seres creadores. En una clase de negocios hablaba esta mañana con mis estudiantes acerca de la migración interna que ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? Dentro de un propio país, gente que se moviliza de zonas rurales a zonas urbanas buscando oportunidades. Vimos casos, el caso de España, la famosa España vacía o vaciada, dicen algunos, los casos de los desplazados en Latinoamérica y en otras partes del mundo por la violencia, etcétera, etcétera. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente se desplaza, se muda de un lugar a otro? Porque tienen miedo. Y casi todos coincidieron en una cuestión, porque quieren un trabajo, decían. Claro, y quieren un trabajo porque los seres humanos somos seres creativos. Queremos que nuestro talento incida en la realidad, sea tomado en cuenta, muestre su valor, pues, muestre su valor. Y queremos todos ser reconocidos por ellos. Jugar, apostar, no enterrar los talentos, ¿no? Como aquel labrador cobarde, ¿no? Sigo leyendo. Somos copartícipes del cosmos, colaboradores necesarios, sin los cuales el mundo, que es una obra incompleta, es incapaz de sostenerse a sí mismo. Así me gusta verlo a mí. Yo tengo la convicción, no sé hasta qué punto cándida, infantil, de que tengo una responsabilidad que atender, que es la de co-crear, que es la de coparticipar. Yo soy creyente, creo en un Dios creador y creo que tengo una misión que va de la mano con ese Dios en el que creo y esa misión consiste en crear, en honrar mis talentos. Lo hablaba antes de ayer fue, creo que ayer. Sí, ayer mismo que fue cumpleaños de mi hija. Vi a mi hijo mayor y estábamos hablando después de cenar y le decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ponte a pensar en esto, que seamos un conjunto de
átomos de carbón y tal, que se van constituyendo en, pues en células, en tejidos, en órganos, en un cuerpo organizado, funcional, que después deja de funcionar y se disgrega, se disuelve, ¿no? En la nada de la que salió. Y que seamos ¿cómo no es la palabra indistinguible? Sí, indistinguible, ¿no? O en todo semejante, digamos, a, qué sé yo, ese vaso que estoy viendo aquí enfrente, o esa silla. ¿Cómo creer que entre esa silla y yo no hay una diferencia cualitativa? Bueno, la silla está, pesa, tiene densidad, y mi cuerpo también, pero es evidente que soy algo más, que soy un mono parlante, que pienso, siento y que tengo la capacidad de articular y viajar en el tiempo a través de la memoria hacia el pasado y a través de la imaginación hacia un futuro que todavía no es. Y que además puedo sentarme debajo de un árbol como el Buda o frente a la ventana y ver y contemplar el mundo y la realidad maravillosa y ver en todo ello una invitación, una posibilidad a crear, un llamado a crear. ¿Y cómo suponer que todo esto es posible en un conjunto de células que laten, que respiran y nada más? Me parece de un grado máximo de ridiculez, ¿no? O de empecinamiento ideológico, eso es, ¿no? De la gente que tiene convicciones muy materialistas o son radicalmente materialistas, ¿sí? Que creen, están convencidos de que no somos seres espirituales, ¿no? Sino simples monos parlantes, ¿sí? Sin tantos pelos como nuestros parientes de la jungla, de la selva, y que como los animales y como las cosas pasaremos y sin pena ni gloria, y que esto que llamamos conciencia pues no es más que una especie de secreción emergente de la propia materia, ¿no? Lo cual es pues de una creatividad fantástica, ¿no? Es un cuento de ciencia ficción y hay gente que vive así. Yo no puedo, ¿no? Yo no puedo. Y llego a estas convicciones deístas o teológicas en virtud de reflexiones, deducciones de orden natural, ¿no? En la observación misma de mis capacidades como criatura, de las capacidades tuyas también, de mis compañeros de ruta, ¿no? De mis compañeros de viaje, los otros peregrinos de este mundo, con quienes pues, interactúo, dialogo, los escucho, los observo, observo sus glorias y sus miserias. Y cuando contemplo el fruto maravilloso del espíritu humano, de la mente humana, me dejo tomar por una fascinación enorme, ¿no? Por eso me encantan los museos. La realidad, continúo leyendo, es para muchos un sueño hiperrealista. La noción de que todo ya está dado y que somos víctimas permanentes. El determinismo es así. También a esos muchachos de esa clase les hablaba acerca de dos conceptos que a veces se confunden. Uno es el del determinismo y el otro es el de condicionamiento. Y a mí me gusta mucho estar dale con ese asunto, ¿no? Para clarificar, porque hay gente que dice, no, usted es un meritocrático, salvaje, que neoliberal, que no le preocupa las condiciones de los demás y bla, bla, bla. Yo digo, hombre, pero ¿usted de dónde deduce esas cosas? Y me dice, no, pues usted escribió de tal cosa, usted dijo esto otro. No, hombre, de lo que yo estoy en contra es del determinismo, ¿no? Porque el determinismo suprime la libertad humana. Y yo jamás estaré en contra de la libertad, yo estaré siempre a favor de la libertad y de la autodeterminación del individuo, de la persona, ¿no? Pero también sé que hay condiciones, circunstancias propias de cada persona
que pueden jugar muy a favor y muy en contra de la persona. Ese es el condicionamiento. Eso es lo que se puede modificar, lo que se debe modificar, lo que éticamente estamos llamados a modificar. Situaciones que son de una radical injusticia, por ejemplo, que corroen el talento del mundo, que lastran, que condenan, que rompen por dentro, que amargan a las personas. Ese es un altísimo deber de cada uno de nosotros. En mi visión del mundo, la persona se encuentra en el centro de todas mis preocupaciones. Una persona libre, no una persona determinada por sus condiciones. Una persona condicionada, sí, pero no determinada. Porque yo observo que quienes quieren convencernos de que somos seres determinados son quienes inmediatamente, una vez que me han convencido de que soy un determinado, se plantean como los redentores, como los solucionadores. Y por supuesto me van a vender su remedio, ¿no? A precios electorales. Hombre, sí, el mundo está fatal, pero yo soy la solución. Mire usted, ya tengo una edad en que va a ser un poco difícil que yo le crea que ese aceite de serpiente que usted trae en las manos sirve para maldita la cosa, ¿no? Tomar conciencia es reconocer sobre todo y ante todo nuestra auténtica, nuestra profunda libertad. Alabado sea Dios. Yo creo que estaba muy emocionado cuando escribí esto, que puse ese alabado sea Dios. Claro, porque es el gran tema que a mí me interesa, el tema de la libertad, ¿sí? Es un tema que me interesa desde la filosofía, mucho más desde la filosofía que desde el eslogan, ¿sí? Y que no es en modo alguno una libertad individualista, sino personal, interpersonal, que supone la contribución del otro y la necesaria presencia del otro, lo cual en modo alguno menoscaba mi propia individualidad, mi propia autodeterminación, ¿verdad? Somos seres sociales, somos seres gregarios. Estaba leyendo un libro precisamente, a ver, traeré por aquí el iPad. Ah, sí lo traigo. Estaba leyendo un libro sobre un tema que yo leía con mucho entusiasmo cuando era un niño, que es el de la antropología filosófica. Y este señor tiene muy buen estilo, ¿no? No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, pero evidentemente en otras sí, y por eso lo leo. Y además me gusta la gente que es aséptica, que es limpia cuando escribe y también cuando se expresa de manera oral, ¿no? Que tiene las ideas claras, se dice, ¿no? ¿Dónde está esto? A ver, vamos a ver. Está hablando de la sociedad civil y dice, una sociedad es un cuerpo cuyos miembros son seres humanos que conviven, siempre que por convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda recíproca. ¡Qué gran verdad! Cuando se cumplen estos requisitos de una forma estable, hay sociedad. Desde una familia hasta una confederación de estados, pasando por una asociación profesional, un equipo de fútbol, un sindicato, un colegio. Hay sociedad. Esa es la sociedad civil, la conjugación de esfuerzos. Cada persona es un multiplicador que apalanca al siguiente y que va echando hacia adelante el esfuerzo, lo va amplificando. Y esto ha sido así, esto fue lo que nos sacó de las cavernas. La visión clásica de la vida social pone el fin de la misma, es decir, el fin de la sociedad, en el bienestar. Una palabra muy manoseada y una palabra corrompida por gañanes en ocasiones. En una vida buena que se logra gracias a la convivencia. Yo aquí llamaría a esto amistad.
La amistad es un superpoder, siendo la propia convivencia o amistad, fíjense, lo dice ahí en sentido amplio, una parte importante de lo que entendemos por bienestar. Esto es a lo que yo estoy refiriéndome acá precisamente, a la necesidad de conjugar mi esfuerzo a la presencia del otro. Y luego sigue hablando, les voy a leer un poquito más porque está muy interesante y no hay desperdicio. Varias son las condiciones para que sea posible esta convivencia positiva. En primer lugar, ha de ser libre y pacífica, claro. Por eso aquí está la libertad y la autodeterminación. Yo no voy a arrear gente. Si ahora somos todos hermanos, te guste o no, hombre, pues ahí ya no hay autodeterminación. Ahí ya no podemos hablar de una convivencia positiva. Si me pones un arma en la cabeza, diré lo que quieras, pero no lo viviré, no lo sentiré, no lo encarnaré. En primer lugar, ha de ser libre y pacífica. Salvaguardar esa paz es misión de la autoridad legalmente constituida. Y de la persona también. Dilo, de la persona también. También es necesario un lenguaje, instrumento perfecto para compartir conocimientos y sentimientos, valores y proyectos, y para organizar un conjunto más o menos heterogéneo de personas, más o menos, yo diría más que menos, ¿no? Toda sociedad es un sistema de comunicación y de intercambio, y lo primero que se intercambian son las palabras. Le voy a parar. Y también los bienes y servicios, ¿no? El dinero, el capital, es como el lenguaje, un elemento de transacción, de ida y venida, que ha servido para que la sociedad se organice y crezca. Las ideas pues, se compilan en los libros que se guardan en las bibliotecas y que se discuten en las cátedras. Y el dinero, pues el capital adquiere diferentes formas, ¿no? A través de pues, estructuras financieras y materiales también, ¿no? Ah, edificios, propiedad, tierra, cultivos, ganado, fábricas, ideas traducidas a ceros y unos dentro de una red que envuelve el mundo como si se tratara de un calcetín esférico. Me voy a callar. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? ¿Eres co-creador? ¿Tienes ese impulso, ese deseo de lanzarte al mundo para ejercer tu humanidad en el día a día? A mí me parece que a mí me parece, espero no estar hablando muy bajito, porque cuando me veo a mí mismo para criticarme en los videos, hacia el final del video empiezo a apagarme como el fuego de las velas, ¿no? A mí me parece que este compromiso con la realidad a través del ejercicio de mi humanidad dirigida a un fin específico en conjugación con los demás, es esa forma contundente y visible de lo que yo llamo dignidad humana. A eso estamos llamados. Y yo creo que eso fue lo que mis padres y mis abuelos me han enseñado y que yo pretendo enseñar a mis hijos también. Cada uno en su circunstancia, con sus dones y sus limitaciones, pero todos, y ese es el ideal al que yo aspiro, todos con una conciencia clara de esto, de la libertad, de la autodeterminación, de la dignidad personal y de la enorme responsabilidad que es ser conscientes para algo, para crear, para continuar construyendo el mundo. El mundo no es una cosa dada, es un work in progress, ¿no? Tenemos que poner ahí todos los días la azada, el asadón, la pala, el hacha, nuestros instrumentos, los que sean, sobre la materia, incidiendo constantemente para crear ese mundo mejor, para avanzar un poco, para solucionar los problemas que vamos enfrentando. En fin, en estas cosas creo y creo que me acerco a ellas sobre todo desde la ética, desde lo que es el buen vivir como un ideal, como una aspiración. Lamentablemente, y en esto no puedo sino ser muy honesto, lamentablemente veo que es una lucha en la que hay muy pocos soldados de mi lado, ¿no?
porque veo que el mundo que me rodea es un mundo que se ha envilecido, que ha corrompido la noción de persona y de individuo, un mundo en el que impera una lectura egoísta de la realidad, onanista incluso, indiferente, salvaje, cruel. Es un mundo que se ha empecinado en autodestruirse. Ahí donde se busca, es un principio de la gestión empresarial, ahí donde se busca la sobreexcelencia individual, se devalúa o se pierde la fuerza del grupo, del equipo. Y en esto de vivir, vamos todos en el mismo barco. Vivir es un trabajo de equipo, por si no se han dado cuenta. Ahora sí, me voy porque si no, aquí hablo otras 2 horas fácilmente. Les mando un besazo, besos y abrazos, que estén muy bien. Cuídense mucho, sigamos caminando. Hasta pronto. Bye bye.